tal, televidentes? Bienvenido a esta serie de entrevistas a distintos personajes de nuestra actualidad que son referentes en el tema de la enseñanza tecnológica dentro de nuestro país. En este caso tenemos el honor de poder iniciar esta serie de entrevistas con el ingeniero Manuel Vaca Oliver, ingeniero electrónico con amplia trayectoria, más de 22 años dictando cátedra en muchos de nosotros. Yo he sido incluso su alumno, muchas personas han pasado por sus enseñanzas. Él dicta actualmente cursos en las universidades UNT, UPN, UTP y también está como docente extraordinario en el Instituto Nueva Esperanza. Bienvenido, ingeniero, es un gusto para nosotros estar escuchándolo y empezar a conocerlo un poco más con esta entrevista que vamos a realizar. Muchas gracias, estimado Floresenco, un gusto estar contigo y con los televidentes. Ingeniero, quisiera empezar esta entrevista conociéndolo un poquito más a usted. Muchos de nosotros lo hemos visto en las aulas, ya todo un profesional, pero me gustaría, por ejemplo, saber de dónde es usted, en qué ciudad ha nacido, sus padres de dónde son. Cuéntenme. Correcto. Yo soy de Chimbote, nací en Chimbote y vine a la edad de 6 años aproximadamente a Trujillo. Mis padres son de Ascope. Mi papá fue profesor de Historia y Geografía, estudió en la Nacional de Trujillo, y mi mamá ha sido ama de casa y siempre comerciante, siempre le gustaron los negocios. Ah, correcto. ¿Estudió acá su primaria y su secundaria? Correcto. En primaria estudié en el Pedro de Mureña, el Centro Viejo, en la Plaza de Armas de Trujillo. En secundaria en el Colegio Nacional San Juan. ¿Y qué tal fue usted en el colegio, ingeniero? ¿Cómo era? Buena pregunta. En primaria no era muy bueno en matemática, podríamos decir que era bien malo en matemática. Sí, de verdad. En comportamiento sí sacaba 20, pero en matemática nada que ver. Y en secundaria, los primeros años, segundo año de secundaria, seguía siendo bien malo o bien bajo las notas en matemática. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo usted, siendo malo en matemática, en algún momento decidió estudiar ingeniería electrónica? Porque supongo que en algún momento usted le habrá tenido que gustar. Claro, aproximadamente en tercer año de secundaria decido decirle a mi hermano mayor, Carlos, que estudiaba estadística en la UNT, que me explique algo de matemática. Y cuando me fue explicando, le fui agarrando el gusto, lo fui entendiendo. Y cuando le fui entendiendo, le fui agarrando cariño. Pero las clases no fueron todos los días ni muchas horas, eran ratitos y yo solo me ponía a estudiar hasta que mis notas comenzaron a subir, ¿no? Tanto tercer año de secundaria, cuarto, quinto, le seguía haciendo eventualmente alguna consulta. Y en mi barrio, en Víctor Larco, Buenos Aires, mis amigos que estaban en el mismo grado, a veces me consultaban y yo les resolvía los ejercicios. Y mis amigos pensaban que yo había sido bueno desde primaria y creían que yo era muy bueno en mate desde primaria, pero no fue así, ¿no? Fue a partir de tercero, cuarto y quinto ahí donde mejoró mi rendimiento. Incluso se puede decir que desde ahí usted empezó con el tema de la docencia. Podríamos decir que sí, porque haciéndole las tareas a sus amigos. Así es, o sea, le lo resolvía y le explicaba. Y claro, ahorita que me haces pensar, ahí fue donde empiezo en el tema de la docencia, ¿no? Siempre el tema de matemáticas. Sí, matemática y física eran los cursos que más dominaba, tercero, cuarto y quinto año secundaria en San Juan. Y cuénteme, ¿en qué momento de su vida, qué tuvo que pasar, por ejemplo, para que usted decida estudiar esa carrera? Una carrera un poquito extraña entre la sociedad. A veces nos dicen, electrónico, ¿qué haces? Arreglas televisores, la gente no conoce, pero ¿qué pasó en su caso? Claro, en mi caso, elegí la carrera de ingeniería electrónica no tanto por vocación de primaria o secundaria, ¿no? Lo que sí tenía claro que me gustaba matemática y física. Entonces, cuando mi mamá va a matricularme para la preuniversitaria, el examen de admisión para la UPAO, me dice, ¿a qué carrera quieres postular? Entonces, vía telefónica me hace la consulta y le dije, ¿qué carreras hay? Y me decía, ingeniería de sistemas. Dije, computación de sistemas no es para mí, ¿no? Ingeniería civil tampoco. Y me habló ingeniería electrónica. Y asocié con tecnología, ¿no?
algo de robótica, algo de telecomunicación, algo de red de computadoras. En ese tiempo no había internet, pero lo asociaba con computadoras. Lo asociaba electrónica con computadoras. De repente no tanto ni con robótica, pero sí con computadoras, con electrónico, con hardware, y se ve que la matemática y la física me iba a ayudar. Y fue así, ¿no? Donde elegí la carrera de ingeniería ¿Su mamá electrónica. lo llamó? Sí, todo fue vía telefónica. Le dije, a este quiero postular. O sea, usted no está en la universidad y queriendo inscribir. Su mamá estaba en la Sí, universidad. ella está en la universidad y me dijo, llama. hijo, ¿qué quieres estudiar? Dime, porque acá está la lista. Así es. Dicto. Tal cual. Ahí fue. Así. Pero usted más o menos tenía en su cabeza Que que era una computadora, Correcto. leer, pero en algún momento tal vez en su adolescencia, niñez, interactuó con una computadora o vio una publicidad, no sé. Ese tema me... Sí, bueno, desde niño mi cuñado que trabajaba en Ciber Perú me regalaba juguetitos, carritos, a control remoto, con pilas, así tú interactué con cosas electrónicas, ¿no? Y en el San Juan había un curso de computación. En tercer año creo nos dieron a elegir o computación o dibujo técnico. Y yo elijo computación. Entonces elijo computación y todo el año nunca toqué la computadora. O sea, el profesor venía con la tiza y dibujaba las teclas y yo le decía, profesor, ¿y cuándo vemos la computadora? Ten paciencia, espera. Y dibujaba como loco el teclado y nunca... Yo hubiese querido tocar lo que sea y me quedé con las ganas. Ajá. Entonces el siguiente año ya no elegía computación y elegí ya dibujo técnico. Y de ahí me sale el orden, hacer los trazos. Sí, porque nosotros nos acordamos de que hacen unas pizarras pero que parecen libros, prácticamente. Claro, puede ser que sea el dibujo técnico. Ajá. Ya, pero usted vio solamente la computadora en la pizarra dibujada. Pero al menos veía, no sé, sabía qué era una computadora, para qué se usaba en las empresas, en la televisión, los videojuegos, tal vez. Sí, te comento, yo estaba en quinto año de secundaria y veo a un amigo de mi barrio que tenía una cajita con disquete de 3 1/4, 5 1/2. Entonces, digo, ¿y a dónde te vas? Voy a estudiar computación en la Facultad de Medicina, en la UNT. ¿Y cuánto está? Le pregunté. Y yo también quiero, le dije. Entonces me matriculé. Entonces, antes de entrar a la universidad, llevé un curso, ahorita que me hace recordar, un curso de computación y de DOS. Y me compré mi disquete y todo, y ahí me gustó, ¿no? El DOS, la computación. Entonces, yo me imagino que por ahí está la decisión de haber tomado electrónica. Y eso fue antes de que su mamá le llame por teléfono y le diga, dime qué carrera. Así es, fue antes, pues. Ya había llevado DOS en la Facultad de Medicina. Usted menciona a su madre. Su madre tal vez fue la persona que siempre estaba preocupada por su experiencia académica, porque usted aprenda. Sí, definitivamente ha sido una pieza clave para todo lo que he logrado en la vida profesional, laboral, académica. Mi padre fallece cuando yo tenía aproximadamente 10 años. Él fue profesor de Historia y Geografía, falleció dictando clases en Chimbote, en un colegio. ¿Falleció dictando clases? Sí, falleció dictando clases. Un infarto. Fue ataque al corazón, infarto y derrame cerebral. En un colegio nacional, Erasmo Roca, en Chimbote. ¿Se veía venir eso? ¿Tenía algunos síntomas de riesgo? Nunca dijo nada. Bueno, le gustaba comer bastante, ¿no? Y bueno, y a partir de eso ya mi mamá ha sido cargo de nosotros, 3 hermanos. Y una de la motivación para mí fue que ella era viuda y sacó adelante a mi hermano, lo hizo que termine la Nacional de Trujillo. Y yo dije, tengo que estudiar, tengo que ser profesional. Y ella casi no estaba muy pendiente de mis estudios, pero ella de alguna manera confiaba en mí. Yo sabía que no podía defraudarlo. Una de las motivaciones por qué yo estudio ingeniería electrónica o la universidad fue que quería sacarla adelante a mi madre, ¿no? Quería que no siempre trabaje. Ella trabajaba, tenía un negocio de comida en Buenos Aires y dije, yo tengo que ser la persona que la ayude cuando sea mayor, ¿no? Que mejore su calidad de vida de ella y mi familia y la mía misma. ¿Usted es el segundo de 3 hermanos? Sí, correcto. El menor. El menor soy yo. Usted es el menor. Sí, mi hermana Ivonne vive en Argentina
Mi hermano es estadístico de la Nacional y yo era el menor. Y todo el tiempo he vivido con ella, ¿no? Ellos eran casados y yo era el único que vivía con ella. Y sí, para que cada etapa de mi vida haya sido una pieza clave, por no decir la más importante, ¿no? Correcto, ingeniero. Mire, qué interesante eso que nosotros nos acabamos de enterar de su vida, ¿no? No teníamos nunca ese conocimiento, pero es importante, yo creo, este tema de conocer un poquito más a fondo a cada profesional. Esos puntos de quiebre, esas cosas clave que nos hacen a nosotros de decidirnos por el camino que queremos trazar. Otra pregunta, ingeniero. Usted, ya en la universidad, ¿cómo lo enfrentó? Porque tal vez para muchos es un salto bien grande, ¿no? El nivel es totalmente distinto. La exigencia, ya incluso no hay exigencia, tú tienes que buscártelas, tal vez. ¿Cómo le pareció el ingreso a la universidad, los primeros años, los primeros ciclos? Cuéntenos, por favor. Te comento, bueno, me puse en la preuniversitaria de la UPAO. Yo antes de entrar a la pre pensaba que sabía más o menos algo de matemática física. Me doy contra la pared en la preuniversitaria, en el CUPRE, se llama en ese tiempo. Luego pasó a CPRU. Y ahí realmente me di cuenta que me faltaba mucho, ¿no? Y empecé a estudiar bastante, ¿no? Estudiaba en la mañana, de 7 a 1, 2, llegaba a mi casa, dormía un rato, o sea, comía, dormía, y en la tarde me levantaba después de 1 hora y estudiaba hasta la noche, todos los días, de lunes a domingo, durante 3 meses. Ahí mejoró mi rendimiento y logré acceso directo a la universidad. Por el puntaje en la pre, el que salía bien las notas en la preuniversitaria, yo no daba examen de admisión, entré directamente por CPRU. Claro. Y entré y pensando que ya me iba a ir bien en la universidad, nuevamente me di contra la pared, porque habían aproximadamente 8 o 9 matemáticas y 6 físicas. Claro, en los primeros ciclos es así. Sí, entonces para mí fue terrible, ¿no? Cada curso era un reto, una agonía, ¿no? De complemento matemático 1, 2, matemática 1, 2, 3, matemática avanzada, para ingenieros 1, 2, métodos numéricos, bastantes matemáticas, fuera de estadística y probabilidades, ¿no? Y la física, ¿no? Las 5 físicas. 1, 2, 3, física, se llamaba física moderna, luego pasó electrónica. Antes se llamaba, hay 2 cursos, se llaman electromagnetismo 1 y 2, que luego cambió a teoría de campos electromagnéticos y radiación y propagación, ¿no? Eso fue el sufrimiento, creo, de muchos, pero... Sí, fue una agonía. Pero al momento ya, ¿en qué más o menos etapa usted ya por lo menos agarra una resistencia? Puede ver ahora sí una computadora. O sea, ¿en qué momento le agarra usted el gusto a la carrera? Claro, ¿dónde le agarro el gusto? Cuando, como tú dices, el primer contacto con electrónica, yo soñaba con ver una resistencia, ¿no? Fue en Física 3, donde en laboratorio comenzamos a ver la resistencia físicamente, cómo hacer serie paralelo. Me gustó, y donde más agarré pasión fue cuando llevé el curso de computación 2, que era la programación en C++. Y ahí también fue todo un reto. Y ahí ya me enamoré de la carrera, ¿no? Entre Física 3, circuitos eléctricos y computación 2, programación en C++, esto es lo que quiero y seguí adelante. Más o menos por ahí yo también recuerdo que cuando entré a electrónica dije, ¿en qué momento veo la resistencia, la corriente, los multímetros? Y creo que hasta que recién tuve en su clase en Anciel, ahí recién yo pude ver algo de circuitos eléctricos, por lo menos en pizarra, y en el laboratorio por ahí un poco. Creo que ha sido más o menos en el tercer ciclo, pero esta base que nos forma, ¿no? es creo que algo interesante, porque en la carrera, en el campo laboral, ya se nota la diferencia en solucionar algo, pero explicar el porqué. Así el análisis, ¿no? Así es. Qué bien, ingeniero. Entonces, ¿quiere decir que su curso favorito, cuál podría haber sido de la universidad? Buena pregunta. Está entre análisis de circuitos eléctricos, que le agarré mucho cariño. O sea, el curso que después dictó. El curso que después dictó. Así es. Y programación, ¿no? Programación en C. Y control también fue un curso que mucho me gustó. Control 1. Ajá, programación y control. Sí.
¿Y qué curso ya de carrera o qué docente a usted lo ha hecho patalear? Obviamente fue el ingeniero Saúl Linares Bertes, ¿no? Es un referente de la ingeniería electrónica. Esos cursos eran casi imposibles. Esos exámenes no los resuelve ni Mandrake. Sí. Claro, es puro binario. ¿En cuál curso en específico? Porque dicta varios cursos. Claro, él nos enseñó junto con el ingeniero Oscar Morales la teoría de Anciel, enseñaba la práctica y los exámenes después, los resultados eran puro 0, 0, 1. Para poder un poquito poner en contexto, Anciel es análisis de circuitos eléctricos. Sí, es análisis de circuitos eléctricos, son circuitos en corriente continua. Y luego el siguiente curso que lo vi, donde fue también un segundo genocidio, fue en circuitos analógicos 1, donde enseñaba el ingeniero Fernando López Aramburu, más conocido como Champion, que tiene autor de libros, y enseñaba al ingeniero Saúl Linares con problemas del inframundo. Ok, ya. ¿Y qué docente usted recuerda con un cierto aprecio? O sea, digamos, porque se sufre en la universidad. Claro. Y en algún momento, aparte del tema académico que te puedan apoyar, no sé, recibes como que una enseñanza, una palmadita en el hombro de aliento para seguir, continuar. ¿Alguna anécdota que pueda comentar? Buena pregunta, ¿no? Como referente está, por ejemplo, ¿no? El ingeniero Luis Iparraguirre Vázquez, enseñaba electricidad industrial. ¿Quién más? Tengo un muy buen recuerdo del ingeniero Filiberto Sabache. En algún momento, en los cursos de teoría de las comunicaciones, nos mostró un video de Miguel Ángel Cornejo como motivacional y para mí fue algo bonito, ¿no? Porque eran capacidades blandas, diferentes de las técnicas. Y bueno, tengo bonitos recuerdos de él, ¿no? Cuando interactué con él, ¿no? También fue mi asesor de tesis, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Bien, ingeniero, hasta ahí hemos visto todo lo que es su tema dentro de la universidad. Ahora veamos un poquito después de la universidad. Cómo el ingeniero, bueno, ahí todavía bachiller, sale de la universidad y ¿qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? ¿Hacia qué lugar dentro del campo laboral que tiene su carrera, ¿no? Estaba queriendo apuntar? Cuando yo estaba en noveno décimo, mucho me gustaban las telecomunicaciones, específicamente teleinformática 1 y 2, redes de computadora, networking. Entonces yo apuntaba a entrar a una empresa líder en ese tiempo, telefónica, pero era muy difícil, por más que lo intenté, moví mi red de contactos, no es tan fácil entrar a una compañía como Telefónica. Tuve la oportunidad de presentarme a Bell South en una convocatoria. Era competencia, me parece. Claro, Bell South, una empresa de capitales americanos, que en Lima funcionaba como Tele 2000, que era puros celulares, vino acá como Bell South ya a Trujillo, y en Perú no logré ingresar, fue un proceso también muy reñido, y el inglés fue algo clave, por ejemplo, ¿no? ¿Dominabas? Sí, sabía de alguna manera nivel básico, ¿no? Pero habían amigos que tenían nivel avanzado, ¿no? TOEFL, Michigan, y obviamente marcó la diferencia, ¿no? Y luego conseguí prácticas en Abaco, en el área de servicio técnico, donde ahí hice la tesis, hice una red inalámbrica que interconectaba 2 locales de Abaco, y luego ingresé a hacer prácticas a Trupal, que es actualmente del Grupo Gloria, ¿no? En taller eléctrico de instrumentación. Ya. ¿Y en qué momento usted ingresa a la docencia? Buena pregunta. Va un profesor de Senati, que le tengo mucho cariño y aprecio, el profesor Sergio Pretel, va a hacer seguimiento a los jóvenes de Senati que hacían prácticas en taller eléctrico e instrumentación en Trupal, y conversa con el jefe de taller eléctrico y le dice para que él dicte un curso de programación en LabVIEW, InTouch, programación de PLC, PLC, SCADA. Los PLC son controladores lógicos programables que controlan procesos industriales. Y él es, los cerebros de la planta. Los cerebros de la planta como computadoras industriales. Y el SCADA es un software de supervisión en una industria. Son pantallas de computador donde se ve todo el proceso.
Entonces lo contacta él y él dice que él era ingeniero electrónico de la UNI. Y le dice, mira, esos software yo no manejo, pero aquí hay un joven que ha terminado ingeniería electrónica en la UPAO y él puede dictar. Y me contacta y ahí es donde yo ingreso a la docencia, ¿no? Y dicté en Senati los cursos de LabVIEW, que es un software de supervisión de National Instruments, el InTouch, que en ese tiempo era de Wonderworld Factory Suite, ahora ya es de Schneider, lo ha comprado, y el Concept, que es un software de programación de PLCs de la gama más alta de Schneider en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de 2000, 2001. O sea, por Drupal, Sí, por ahí encontró el contacto para dictar en Senati. correcto, sí fue. Ya, listo, muy bien. ¿Y en qué momento usted ingresa a su alma mater como docente? Porque ahí justamente donde yo lo conozco y creo que la mayoría de quienes estamos viendo esta entrevista lo conocemos. Correcto, entonces yo salía de Drupal, el ómnibus nos sacaba de Santiago de Cabo de la planta y me bajaba 5:30, 6 de la tarde, me voy a mi alma mater, a ver, a la UPAO, ingeniería, específicamente ingeniería electrónica de UPAO. En el cuarto piso de ingeniería electrónica voy a ver la vitrina, a ver si hay una convocatoria, buscaba nuevamente Telefónica o alguna empresa y veo que necesitaban docente jefe de práctica, que es el primer peldaño para ser docente en una universidad. Y decía los requisitos, y yo cumplía con los requisitos, y bueno, preparo mi currículum y presento. Presento mi currículum, hablo mi currículum, clase modelo, entrevista personal, y bueno... buena pregunta, ¿no? Fue el ingeniero Luis Iparaguirre Vázquez. Director de claro, en ese tiempo era director de escuela, que fue mi profesor de electricidad industrial, y justo en ese curso había sacado un buen promedio. Un buen promedio le llamo un 13, creo, 13, 14. Claro, un buen promedio es sacar un 13, 14. Sacar un 11 en electrónica es imposible, o sea, un 13 es algo fuera de serie. Entonces él ya me conocía. Tenía buena referencia. Ya, claro, él sabía que había sido un buen estudiante en su curso, él fue mi jurado, fue el decano en ese tiempo, el ingeniero Lucio Carranza, y otro docente, no recuerdo. Estaba compitiendo usted con otras. Claro, competía con otras personas, ¿no? Y ahí pasó y justo fue mi clase modelo de circuitos transitorios de primer orden, recuerdo, circuitos RC y RL. Y bueno, pasé el proceso de selección y ingresé. ¿Fue para el curso de laboratorio de qué? De análisis de circuitos eléctricos, así fue. De Anciel. De Anciel, correcto, así es donde ingresé. ¿En qué año estamos hablando? 2001-2. 2001-2, o sea, después por los ingresantes que pasan julio. Correcto, estamos hablando agosto, septiembre, por lo menos, sí, del 2001. Dos. Está bien ahí, bien claro. Claro, tengo bien claro. Ajá, listo. ¿Recuerda su primera clase en Lupao? Claro, y fue un hecho anecdótico que no olvidaré. A ver, fue. ¿En qué hora? Claro, ¿En qué aula? Claro. ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Fue un hecho, justo ese día fue... ¿Cuántos capacitores se quemaron? ¿Recuerdas el atentado de las Torres Gemelas? El 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001. Ya. ¿Así sí o no? Ya. ¿Ese día fue? Eso fue mi segunda sesión de clase, creo. Ya. Por ahí, o no sé si primera, segunda... No sé si primera o segunda sesión de clase. Y yo había habido ese atentado, ¿no? Bueno, al inicio, obviamente, con un poquito de nervios, como es natural en la primera día de clase, ¿no? Llevé mi librito de López y Morales, ya había practicado bastante el librito rojo, y empecé la clase. Sí, bueno, me gustó mucho, ¿no? Creo que el tema de la docencia lo llevo de repente de mi padre, que fue profesor. Cuando era estudiante, iba a estudiar a la casa de mis amigos, y tenían su pizarrita, y yo a veces le explicaba. Entonces me gustaba, sabía que me gustaba. ¿De matemática o de historia? No, cursos? No, ya estamos en la universidad, en los cursos de carrera, y yo iba a estudiar a la casa de mis amigos, una amiga, muy buena amiga, Mónica Tejada, iba a su casa, tenía una pizarrita, y estudiábamos entre compañeros, y me decía, Manuel, explica tal cosa, y tenía su plumón, y explicaba así, ¿no? Entonces yo tenía claro que me gustaba, ¿no? Y como ya había tenido el contacto de enseñar en Senati, yo sabía que me encantaba, ¿no? Acercarme a cada computadora, explicarle. Y me sentía seguro, ¿no? De que
era algo que me gustaba, disfrutaba lo que hacía, ya me había preparado para ese curso con el librito de López y Morales, ¿no? Y fue bonito, me gustó y a los jóvenes también les gustó la clase. ¿Qué clase dictó? ¿Cuál fue su primera clase? Fue análisis de circuitos eléctricos y te comento algo anecdótico, aparte del hecho de las Torres Gemelas. El profesor del curso era el ingeniero Fernando López Aramburu, un docente que tiene, bueno, en la actualidad como 55 años de experiencia, una eminencia. O sea, yo tengo 46 años, él tiene 55 enseñando. O sea, prácticamente 10 años. 10 años antes que yo tenga ni el proyecto, él ya dictaba ya en la uni. Entonces, él era el profesor del curso. Y obviamente los estudiantes comparan, pues alguien que tiene mucha trayectoria con libros publicados, pero yo daba mi mejor esfuerzo, ¿no? Mi best effort, como dice en inglés, ¿no? Best effort. Entonces, en plena clase, hay algo anecdótico. Yo, colores, crayolas, todo lo hacía bonito. Y claro, el primer día con colores, todo bonito. Y en eso me dice, un estudiante me dice, profesor, un ratito. Sí, joven, me acerco y me muestra un examen del inframundo. Un examen que se iba hacia el infinito por todos lados, unos cubos, entonces, y con puro seno cuadrado del inframundo. Ayúdenme. Claro, entonces me dice, profesor, así, hágase este de aquí. De arranque. Sí, entonces yo ya me había preparado como Rocky Balboa para la primera sesión de clase, pero lo que me estaban mandando era algo irresolvible. Entonces lo veo, todos eran brutales. Entonces digo, a ver, un ratito, le digo. Entonces agarré uno de los ejercicios que eran terribles y dije, no puedo quedar mal, ¿no? Está en juego mi honor, mi prestigio, ¿no? Entonces borré y lo copio, pero el ejercicio. Pero ya no era una locura, por frente de voltaje corriente en 3D. Era un robot amorfo, o sea, sin forma, ¿no? Y empecé a aplicarle primera de Kirchhoff, segunda, salto de fuente. Sí, comencé y hice unas cuantas transformaciones. Y llegó un punto que dije, ya, esto ya, acá tenía que aplicarle mallas, ¿no? Según estrategia. Y ya se acababa la clase también, ¿no? Pero tuve la satisfacción, prácticamente me estaban evaluando en vivo. Tus alumnos, ¿no? Testeando, probando. Claro, entonces ya faltaba. A ver qué tal este nuevo, ¿no? Claro, es más, el ingeniero Fernando López Aramburu me presenta con los estudiantes, el primer día me presento a él y me hace entrar al salón y me dicen, acá le presento a un champion, un egresado, y me presenta, ¿no? Entonces no podía quedar mal, ¿no? Tanto con las personas que habían confiado en mí, ¿no? Que habían apostado por mí, ingresar. ¿Y para qué salí airoso? Te mentiría si te digo que lo resolví. No lo terminé de resolver también por el tiempo también que se acababa y también me salvó la campana. Entonces dije, miren, hasta ahí ya les expliqué MTF, salto, Tebning, y de ahí lo continúan ustedes. Y yo ya feliz, pero demostré, entregué el examen contentos ellos, ¿no? Que les había dado la luz, la esperanza. Al menos. Ya claro. Está bien, claro. Muy buena anécdota. Muy buena anécdota. Sí. Para empezar, muy buena y muy desafiante. Claro, eso se lo tengo acá grabado. ¿Cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos? ¿O qué le llama la atención? ¿En dónde invierte su tiempo libre? Buena pregunta. Mucho me gusta escuchar canciones en inglés, especialmente baladas en inglés. Me gusta mucho escuchar baladas en inglés. Yo me acuerdo que siempre ponía en los laboratorios Chip Trick, Ghost Town. Claro, mucho me gusta esas canciones de los años 80, baladas en inglés, rock en inglés, pero más baladas en inglés. Ya, claro. Escuchar me encanta. También mucho me gusta la música salsa, pero para bailar. Mucho me gusta. Sí, le gusta bailar. Claro, me gusta bailar salsa. No lo hago muy seguido, pues debería hacerlo, es algo que me gusta. En algún momento de mi vida quise cantar un poquito, pero mi mamá me dijo, no pasa nada. Como electrónico también. Sí, como profesor todavía está bien. Entonces, básicamente eso, ¿no? Bueno, también me gusta ir al campo, a la playa, salir con mi familia, ¿no? Salir de paseo, pero básicamente eso, ¿no? Lo que sí me acuerdo es que así como cantar, le dijo su mamá, creo que para el fútbol también, para el fútbol también es igual de hábil como el canto. Sí, te comento que de niño o adolescente, mis amigos sí sabían, pues, paraban, como vivía al frente de la playa todo el día. Claro,
todo el día en la playa, jugando pelota en la playa y en canchita de losa, ¿no? Y un día salgo y me dicen, Manuel, ¿quieres jugar? Claro que sí. Entonces, me eligen. Y en una de esas, no sabía jugar, nunca había jugado. Me agarro la pelota, me ponen algo y me caigo. Y bueno, me lastimo que la rodilla. Dije, nunca más. Y ahí se peleó con los problemas. Claro, o sea, primero no me elegían para sus equipos y dos, con esa anécdota, nunca más. Ya le agarró un poquito de, Sí, al fútbol, de jugarlo. Verlo, tampoco no soy muy aficionado a ver el fútbol. Cuando juega Perú, sí. Esa es la única intención. Cuando juega Perú, sí lo puedo ver. Vamos a crear un poquito de polémica tal vez con sus exalumnos. ¿De qué hincha es usted? ¿Algún equipo en especial? No, de ninguno. De la selección. De Perú. De Perú sí, claro. Cuando juega ahí sí lo veo. Y de fútbol me gusta ver los supercampeones. Sí, claro. Eso sí me gusta verlo. ¿Qué anime le gusta? ¿Supercampeones o qué anime le...? De dibujos. Bueno, mucho me gustan los Thundercats, ¿no? Los Thundercats, Mazinger, son dibujos antiguos, ¿no? Claro. Los Transformers, claro, pues. Pero los originales, los del inicio, ¿no? Sí, básicamente eso. Claro, mucho me gustaba ver dibujos animados, ¿no? Hasta casi grande, de repente adolescente. Sí. Entonces también puede ser uno de... Claro, de mi pasatiempo, el Chavo del Ocho, ¿no? El Chapulín, me mato de risa, ¿no? Hasta la actualidad, ver televisión, ese tipo de series, ¿no? ¿Y usted de dónde cree que ha sacado ese histrionismo? Porque usted es bien histriónico en sus clases, tiene muchas frases célebres, incluso hasta memes tiene, y ahora con el WhatsApp tiene stickers con esas frases que quizás hasta usted ni se imagina. Yo pienso que por ahí está, ¿no? Ver tantos dibujos animados, Chavo del Ocho, Chapulín, y de por sí mi personalidad es muy bromista, todo. Es casi imposible que yo me moleste, todo lo tomo la broma, ¿no? Yo recuerdo verlo así en las aulas e incluso también en las actividades del CIP, del Colegio de Ingenieros, también es así usted, ¿no? Y tal vez yo lo veo a veces como una debilidad, un error de que todo lo tomo a la broma. Entonces cuando estoy reunido con la directiva del capítulo, mis colegas electrónicos, todo es chiste. Entonces, está bien, creo, hay que tomarse la vida tan en serio y hay que sonreír mucho, ¿no? Claro, sí, de verdad, todo lo tomo a la broma y creo que ya con los últimos años trato de ya, me dicen que sea así. Bajarle un poquito. Porque converso a veces con mis 6 profesores, ¿no? Y sigo con la broma, con la chacota, con personas mayores que yo, pero trato de ser un poquito más serio. Hay momentos que creo que debe ser seriedad, ¿no? Pero al menos en la docencia, por favor, no le baje. Siga ahí todavía con esa chispa que yo le comento mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo vi a un profesor como usted, ¿no? O sea, uno llega contento a la clase, ya no llega con que... Y eso que el curso de análisis eléctricos es fuerte, pues, pero el saber que va a entrar un profesor que te va a tener contento, feliz toda la clase, a uno lo motiva. Mira, qué gusto. Aunque claro que al final, igualito. Al final para el examen igualito. Claro. Con furia. O sea, sale jalado, pero contento. Así es. Qué bonito. Yo me acuerdo de experiencias muy, muy graciosas cuando usted pone ejercicios muy complicados. Claro. Y usted ya empieza a quitar exámenes incluso porque es la promoción tiene, claro. La hora ya es tarde, que agarra todos los exámenes y sale corriendo del aula y todo, ya ve, ahora ya no tiene escapatoria, ¿no? Todo aquel que no quería entregar tiene que salir igual corriendo para entregarle a usted el examen, ¿no? Está muy graciosa. Cuando ya terminó el examen nadie quiere entregar. Así es. Excelente, qué bonito. Incluso una vez me acuerdo que usted claramente le detectó una ficha a un alumno, ¿no? Y usted decía, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué está pasando? Y todo el mundo así escándalo, ¿no? Claro. Y se puso así como tipo teatro, ¿no? Agarrarle la hoja para acá, para acá, la panca se la jala de uno para otro, ¿no? Anécdotas graciosas y creo que igualito con ficha o sin ficha, con plagio, igualito podríamos. Quien ha estudiado, quien no ha estudiado, ¿no? Tenía que aprobar los cursos. Ingeniero, un poquito usted mencionó el tema de
de sus pasatiempos, que le gusta bailar, ¿no? ¿Cómo es usted en su vida familiar, personal? ¿Tiene una hijita, me parece? Sí. Una hijita, una esposa. ¿Cuántos años tiempo ya llevan de casados? No sé si nos podría quizá contar algo de ese aspecto sentimental cuanto a su pareja y a su hijita. Claro, con mi esposa nos conocemos aproximadamente del año 99, aproximadamente, 99, y de ahí, desde el 99 que somos enamorados, y me casé. ¿De dónde la conocí? Ya, la conocí ahí en una playa, Las Delicias. Ya, usted... Yo soy de Buenos Aires y fui a darle clases, nuevamente clases, a mi primo que vivía en Las Delicias. Okay. Entonces llego a la casa y ahí la conocí a mi esposa, y bueno, que ahí fue amor a primera vista. Y, o sea, es su primo, es familiar de su primo. No, sino que yo iba a dictar clase a un primo, y en la casa de uno de los Manucci, porque una de mis primas se había casado con uno de los Manucci, y mi esposa, en ese tiempo que no era mi esposa, en ese entonces, Juanita, cuidaba al hijito de uno de los Manucci, ¿no? Entonces llegué ahí y ahí nos conocimos, ¿no? Y bueno, me enamoré y nos casamos. Y ahora a usted le gustaba ir a dar clases al primo. Claro, así es. Ya. Así es. Entonces ahí nos conocimos, me declaré, nos hicimos enamorados. Y bueno, después de años ya nos casamos en el 2009 aproximadamente, ¿no? 2009. O sea... De 2001 a 2009. Claro, o sea, la conocí en el 99. Perdón. No, 1999. Yo termino en el 98, un año después la conozco. Cuando era bachiller, todavía no tenía título. Y en el 2009, estamos hablando después de 10 años, ahí nos casamos, ¿no? ¿Y su bendición, su hijita, en qué tiempo llegó? Un año después, ¿no? Un año después de casarme, ahí nace mi hijita y... 2010. Sí, aproximadamente, 2010. ¿Cómo se llama su hija? Mónica. Mónica. Sí, y ella quiere estudiar mecatrónica, te comento. Me parece que usted mucho le está induciendo. Sí, claro. A las malas. Sí, claro. O uno va testeando, pues, ¿no? Uno le muestra lo que sabe, tal vez, y se da cuenta si es que le gusta o no le gusta. Eso habrá pasado, ¿no? Eso ha pasado porque tendría ella de repente 4 o 5 años o menos, no recuerdo, y me veía haciendo circuitos RLC, resistencia bobina con condensador, y me preguntaba qué era eso. Entonces le decía, y agarraba el lapicerito sin que yo le diga nada, y lo repetía. Y así un poquito le nació el tema por la electrónica, ¿no? Pero cuando yo le pregunto qué quiere, me dice, no quiere electrónica, quiere mecatrónica. O sea, le gusta la parte de desarmar cositas, eso. Sí, me acuerdo que uno de estos webinars que usted dicta, lo hace participar a su hija. Ah, sí. Entonces, a todo creo que sea conocimiento para los niños está bien, ¿no? Yeah. Son cosas sanas, ¿no? E incluso avanzadas, se podría decir, y raras, sobre todo para una niña, ¿no? Claro. ¿Cuántos años tienes? 12 años tiene. 12 años. Sí, bueno, ya le enseñé el tema del colegio, de quinto año, desde hace 2 años, la programación en C y circuitos también. Se ha resuelto el capítulo 1 de López y Morales. Sí, pero no sola, o sea, con mi ayuda, ¿no? O sea, le he enseñado, ya se manejan las leyes, ¿no? Ley de Ohm, Kirchhoff, serie paralelo, triángulo estrella, MTF, saltos de fuente, triángulo estrella. Qué bien, ingeniero. Y haciéndole un poquito ya una pregunta de coyuntura actual, porque nosotros los electrónicos podemos un poco ya ver lo que se viene, ¿no? La realidad o sobre en temas, por ejemplo, genéricos, ¿no? O también un poco el tema de detalles para gente más especializada. ¿Cómo ve el tema de la tecnología a nivel general y qué implicancia estamos teniendo nosotros electrónicos, ¿no? en este desarrollo actual?
Lo que te puedo comentar es que antes habían dos áreas, ¿no? El área de las telecomunicaciones y el área del control. Pero de alguna manera todo ha convergido, hay una intersección de estas dos áreas de la electrónica, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de automatización se usa mucho software, ¿no? Prácticamente el tema de automatización, casi todo es software, ¿no? Desde la programación del controlador, el PLC, para poder hacer las animaciones en computadora, el SCADA que le llaman, es otro software. Para poder configurar un variador de velocidad de un motor trifásico, se puede hacer vía el teclado, pero también viene con software de configuración. Por red, de una computadora externa. Claro, desde una computadora viene con un software como un wizard, siguiente, y se va colocando los parámetros eléctricos, voltaje, corriente, etc. Igual los arrancadores suaves, el relés inteligente, y todo al final termina en software. Y para lo que son redes industriales de sensores y actuadores, también hay software para configurar una red Ethernet, IP o Divide, ControlNet, que son redes industriales propietarias de una marca Allen Bradley, ¿no? Pero sí, en general, no solamente en esa marca, en todas las marcas que existen, líderes de automatización, se maneja mucho software, inclusive en tema de realidad aumentada, etcétera. El software está presente, entonces pienso que el futuro del electrónico está en el tema de programación, configuración y bastante software, ¿no? En la actualidad, ¿cree que se está dando este enfoque en esos ámbitos que usted menciona? Pienso que hay una pequeña brecha entre el mundo académico y el mundo laboral real. Sí sirve muchas de las cosas que se enseñan en la universidad en el mundo académico, sino falta ese vínculo universidad-empresa que conversen de alguna manera, ¿no? Como le decía el otro día a un colega, en la universidad se enseña a programar un controlador, un cerebro electrónico, con una forma llamada diagrama escalera. En las plantas sí se usa el diagrama escalera, pero también se usan otras formas de programar. Entonces, el mundo laboral exige que sepan las 5 formas de programación, pero en la universidad en general se enseña más una. Entonces, falta ese vacío, ¿no? En ese punto específico, o en el área de instrumentación. En ese último año que estoy en un instituto tecnológico, donde tengo que estar llamando a jefes de instrumentación, de mantenimiento, de automatización, pidiendo el tema de convocatorias laborales para técnicos de electrónica industrial, mucho me piden instrumentistas. Entonces quieren tanto técnicos como ingenieros, pero que tengan ciertas capacidades y habilidades. Y cuando yo un match con el perfil muchas veces de la universidad, falta ciertas cositas en el tema de instrumentos, como válvulas neumáticas proporcionales, flujómetros. Entonces, faltaría ese tema. Acercar la empresa a la universidad. Sí, para urgente. que la universidad no sea ajena a las necesidades del campo local, cercano, podría decir. Sí, correcto. O sea, de que hay trabajo para técnicos en electrónica o ingenieros electrónicos, trabajo hay bastante, pero con un cierto perfil, que sepan manejar calibradores de 4 a 20 mil amperios, calibradores HAR, y esos equipos que están en la industria, ¿no? Son temas un poquito más técnicos, claro, pero importantes. Importantes. Deben ser importantes, donde se aplican los conceptos que aprendemos en la universidad. Claro, o sea, todo lo que se enseña en la universidad. Un poquito más de práctica. Faltaría, sí, mi sugerencia sería el equipamiento de los laboratorios de las universidades en general, tanto nacionales, privadas, ¿no? Entonces, los institutos sí. ¿Y alguna vez en su trayectoria profesional usted ha necesitado quizá de algunas habilidades blandas, ¿no? Lo que nos referimos al tema interpersonal, tratar, liderar a personas, trabajar en equipo, en la experiencia o en lo que usted ha visto, ¿qué es lo que nos está faltando más allá de la parte abstracta, de la parte precisa o exacta de los números, la parte un poquito más de como ser humano y trato hacia las personas, ¿no? Porque a las finales no interactuamos tan, si bien tocamos máquinas, pero también
damos servicios a las personas, ¿no? Correcto. Interactuamos todos los días con las personas. ¿Qué, sobre ese punto en específico de esas habilidades, en qué edad adolecemos y qué podríamos hacer también para contrarrestarlo? Claro, mira, yo tuve la oportunidad de entrar al área comercial. Entonces, empecé como ingeniero asesor comercial en una empresa llamada Precisión Perú. Es una empresa de capitales chilenos que es el distribuidor de la marca Allen Bradley, una marca americana. Entonces, te soy sincero, el perfil que forma la universidad en general, háblese de una nacional o una privada, en el tema de electrónica, son capacidades totalmente duras, ¿no? De matemática, física, programación, circuitos. Pero el perfil del puesto, por ejemplo, para este puesto de ingeniero asesor comercial, necesitamos de otras habilidades, que son habilidades blandas, ¿no? Entre ellas, pues, empatía, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo. Por ejemplo, gestión del tiempo, time management, poder una semana antes poder establecer las visitas a las plantas que uno va a hacer. El tema, inclusive el de llamar por teléfono, establecer, o sea... ¿Cómo te vuelves cálido para que te pueda entender el cliente, ¿no? Claro. No ser tan programación, C++, números, todo. Claro. Que en eso eres capo, pero la otra persona no te va a entender. Así es. Entonces, te comento que cuando yo inicié en esta área comercial, tenía, inclusive, a pesar que me gusta hablar y tengo cierta empatía, había un cierto miedo a hablar con personas desconocidas, ¿no? Jefe de taller eléctrico, jefe de mantenimiento, jefe de instrumentación, superintendente de planta, jefe de TI. Entonces, esas cosas, ¿no? Poder establecer una comunicación asertiva con una persona vía telefónica, redactar un correo. Son detalles que son claves. Y el tema de generar confianza en la otra persona, el servicio de postventa, cuando algún dispositivo no cumple las especificaciones o falla, poder hacer rápido la gestión para que se reponga, ¿no? Entonces, son muchos factores, ¿no? Entonces, la disciplina, por ejemplo, en el área comercial es clave, ¿no? Ser disciplinado, ser ordenado. Y si nos damos cuenta, son capacidades diferentes a las de cálculo o analítica, ¿no? Pero yo pienso, mi humilde opinión es que las universidades, aparte de los cursos de matemáticas, circuito, programación, cursos, la malla curricular, debe haber cursos de ese tipo, ¿no? Que desarrolle el tema de habilidades blandas, para ese tipo de perfil, por ejemplo, ¿no? Poder interactuar con personas. Luego tuve la oportunidad de ir a otra empresa, manufacturas eléctricas, la misma historia, ¿no? Las mismas capacidades tenía que tener. Y luego volví a Precisión ya con puestos diferentes, donde más gestión, que era jefe de producto de automatización, donde ya interactuaba con 4 ingenieros asesores comerciales, que era el puesto que yo había tenido, y viajaba por diferentes partes de la zona norte del país, y nuevamente tenía que hacer reportes, por ejemplo, manejar bien el Excel, hay un Power BI, entonces hacer reportes, hacer históricos, qué pasó las ventas del año pasado, y tener la oportunidad de ir a Lima a una reunión de gerencia. Nunca había tenido una reunión así, y de ahí no interesa el voltaje, la corriente, nada. Ahí son números, nada más. No interesa si funca o no funca. Así es. Tú dime solamente, ¿funciona o no funciona? Así es. Entonces, definitivamente, ahí en una de esas reuniones, ahí me di cuenta los vacíos que puede tener uno en habilidades blandas. Hablar con un gerente general, gerente de finanzas, donde el idioma o el protocolo de comunicación es otro ya. No le puedo hablar de términos técnicos, sino de montos económicos, ¿no? O de unidades de negocio. Correcto, entonces tratar de dictar algunos cursos. Sí, urgente. De este tipo de temas, ¿no? Para ser más empáticos con la sociedad, claro, con las humanidades, ¿no? con los seres humanos, sí, que van a ser nuestros colegas de trabajo o nuestros clientes. Sí, correcto.
me gustaría poder invitarlo a usted a que pueda dirigirse a los muchachos, a los ingenieros vacas del año 98 que recién terminaron su universidad, y también al ingeniero vaca que todavía no era ingeniero, recién estaba terminando el colegio y estaba empezando la universidad, a esos dos tipos de perfiles de personas que ahorita nos están escuchando, y poderles dar un consejo, ¿no?, a esos dos tipos de personas. Ahí está la cámara, diríjase por favor. Muchas gracias, estimado Floresenko. Primero dirigirme a esos dos tipos de público que me escuchan. Primero, el que termina el colegio y tiene muchas ilusiones de poder hacer una carrera técnica, tecnológica, y de repente que cree que no tiene las capacidades de matemática, física, tecnológicas, decirles que sí pueden seguir sus sueños, ¿no? Y yo soy prueba de ello, ¿no? En la entrevista del día de hoy les comenté que en primaria y secundaria no tenía buenas habilidades matemáticas, de física o de lógica, pero con esfuerzo, dedicación, perseverancia y disciplina logré mis objetivos, ¿no? Y estudié en una carrera tecnológica que podría ser ingeniería electrónica o una carrera afín. Mecatrónica, claro, informática, sistemas, telecomunicaciones, etc. Pero otro público que me dirijo sería a jóvenes recién egresados o ingenieros junior, le llaman las empresas, que no solo basta estudiar una carrera profesional, no termina ahí. Cuando hay una ceremonia de graduación, podemos decir que es una ceremonia de inicio, porque inician una nueva etapa de su vida profesional. Les invito a seguir capacitándose en cursos técnicos, prácticos, desde ensamblaje de computadora, programación, instalación de cámaras IP, fibra óptica, redes inalámbricas, automatización, y se van a dar cuenta que cada estudio que uno hace, desde así sea Office o el inglés, cada capacitación yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión. Uno invierte en un curso de capacitación y al final ese gasto que uno hace aparentemente, que es una inversión, repito, eso va a generar mucho valor en un futuro. Cada curso que he estudiado, cada experiencia laboral, si sea la más pequeñita, me ha permitido ser la persona o el profesional que soy en la actualidad. Les invito a seguir adelante, a seguir sus sueños y cuentan conmigo, ¿no? Cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo, con Floresenko. ¿Usted está en Facebook con su mismo nombre? Sí, en Facebook estoy con Manuel Vaca Oliver, y cuentan conmigo. En cualquier momento, si quieren de repente una charla, un webinar, cuentan conmigo, ¿no? Para cualquier cosa estoy para apoyarlos, referenciarlos y guiarlos, porque me hubiese gustado a mí que hagan eso conmigo cuando yo terminé el colegio o terminé la universidad, que alguien que ya pasó por estas etapas me indique el camino a seguir, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Vaca. Ha Gracias. sido un honor, un gusto verlo después de tanto tiempo, a pesar de que siempre nos mantenemos en contacto por ahí, como que no quiere la cosa. Sí. Y bueno, espero que les haya gustado la entrevista. Por nosotros, esperamos acá la próxima entrevista con otro nuevo personaje de renombre. Y ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Bueno. Nos vemos.